Bueno, sean todos y todas bienvenidas a esta charla del día de hoy del curso de metodología de la investigación, donde vamos a hablar específicamente de un aspecto importante. Ya he recolectado los datos, ya tengo los datos y debo analizarlos. Entonces, una de las etapas iniciales para hacer el análisis de los datos que tengo se llama describir los datos. Entonces, utilizar un aspecto o un enfoque que se llama estadística descriptiva. Entonces, sean todas y todas bienvenidos a esta charla que habla de estadística descriptiva. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Primero quiero que diferenciemos la estadística descriptiva de otra estadística que se llama la estadística inferencial. Quiero que conozcan e interpreten las principales pruebas descriptivas empleadas para describir los datos de su estudio. Quiero que conozcan los diferentes tipos de gráficos y su respectivo uso de acuerdo a la naturaleza de la variable a representar. Entonces, estos son los objetivos fundamentales de la charla del día de hoy. Muy bien. Entonces, aclaremos qué es la estadística. La estadística es una disciplina que estudia los métodos científicos y que tiene que ver con la recolección, organización, procedimiento de los datos y además de la recolección, organización y procedimiento de los datos, el resumen, el análisis y la interpretación. Todo eso cobija a los datos y esto nos permite, a partir de estos datos, en primera instancia, hacer una descripción de los datos. Pero también a partir de estos datos nosotros podemos hacer inferencia, o sea, sacar conclusiones a partir de los datos de la muestra a la población de la cual obtuviste los resultados. O sea que hay dos niveles, ¿no? Tenemos la estadística descriptiva que meramente se encarga de describir los datos, como es la distribución de los datos, cuál es la media, la mediana, la moda, cómo es si ya tiene una distribución normal, si tiene una distribución sesgada a la derecha, a la izquierda, etcétera, cuál es esa presentación de esos datos. Y la otra es esos datos que obtuve en mi muestra, cómo van a impactar a la población, que es la estadística inferencial. Muy bien. Entonces, detallemos un poquito más estas características. En la estadística descriptiva, usted usa estadística descriptiva para organizar, para simplificar, para resumir la información. O sea, usted tiene que en la estadística descriptiva hacer tabulaciones, hacer representaciones, hacer descripciones, generar conjuntos de datos. Eso es lo que usted hace en la estadística descriptiva. En la estadística inferencial, usted tiene que usar métodos paramétricos o métodos no paramétricos o métodos multivariados. Son diferentes métodos, un nivel un poquito más, es el siguiente escalón del análisis, y esta estadística inferencial proporciona métodos para estimar las características de un grupo total poblacional basándose en los datos de un conjunto pequeño que es la muestra de observaciones. O sea, la estadística inferencial me permite, a partir de mis datos de mi muestra, inferir esos resultados a la población de la cual yo obtuve esa muestra. ¿Ok? Ahora, dentro de la estadística hay una rama que se llama la bioestadística. La bioestadística es la aplicación de los métodos estadísticos en problemas médicos y problemas biológicos. O sea que nosotros que estudiamos medicina, que hacemos actividad investigativa en seres humanos, nosotros requerimos de la estadística las herramientas específicas de la bioestadística. Muy bien. Entonces, la bioestadística, como rama de la estadística, estudia los seres vivos, estudia los fenómenos biológicos en donde están involucrados seres vivos y obviamente tiene como característica describir y sintetizar en la bioestadística descriptiva, o sea, sacar índices, el índice de mortalidad, la tasa de hospitalización, la tasa de recaída, la tasa de muerte, y también utiliza métodos gráficos que vamos a ver hoy. Y en esto nos vamos a centrar hoy. Hoy la charla está dedicada a esto, a estadística descriptiva. Pero también la bioestadística puede hacer análisis e inferencia, que se llamaría la bioestadística analítica o inferencial, en donde se utilizan dos enfoques muy importantes, contraste de hipótesis o intervalos de confianza. Si tomamos cualquiera de estas dos vías, la vía del contraste de hipótesis o la vía de intervalos de confianza, vamos a llegar a la misma respuesta. Sin embargo, el contraste de hipótesis tiene que manejar valores de P y los intervalos de confianza, como su nombre lo dice, maneja intervalos de confianza con su correspondiente porcentaje de confiabilidad o de confianza en un momento dado en las mediciones.
La tendencia hasta hace algunos años es que la estadística y los reportes de estadística inferencial utilizaban predominantemente contraste de hipótesis y se manifestaban con pruebas de P, valores de P. Pero en los últimos años hay una tendencia mundial en la corriente que hace investigación a que no utilicemos tanto valores de P, sino que utilicemos más intervalos de confianza. Y de hecho hay algunas revistas en donde si usted va a mandar el artículo, no le aceptan que usted coloque valores de P, pero sí le aceptan que usted utilice intervalos de confianza. Entonces es una cosa que ustedes deben empezar a tener en cuenta. Los valores de P, alguna parte de la comunidad científica está considerando que deberíamos avanzar hacia más expresar nuestros resultados en intervalos de confianza que en valores de P. Bueno, entonces hablemos de algunos índices estadísticos de la estadística descriptiva. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores estadísticos que vamos a utilizar y cuáles son las áreas o tópicos fundamentales en donde se basa la estadística descriptiva? Entonces, la estadística descriptiva tiene tópicos como son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de forma. O sea que cuando usted va a hacer estadística descriptiva, tiene que tener esos ítems o esas áreas bien definidas y las tiene que aplicar a sus datos, ¿no? O sea, medidas de tendencia central se refieren a que trato de todos mis datos obtener una medida que es el centro o el equilibrio de todos mis datos. Entonces, en esas medidas de tendencia central está la media aritmética, la media ponderada, la media geométrica, la mediana y la moda. Aquí están las medidas de tendencia central. Es una medida que me resume la tendencia central o el punto de equilibrio de todos mis datos. Pero los datos que yo tengo tienen también medidas de dispersión. Entonces, por ejemplo, medidas de tendencia central, antes de pasar a medidas de dispersión, les pongo un ejemplo. Yo tengo una comunidad, yo peso a los pacientes y yo saco la media aritmética del peso de los pacientes, o saco la mediana, o saco la moda. Entonces, todos estos son elementos que me dicen, este es el punto central de ese peso de mi población. Pero asociado a esta medida de tendencia central, yo debo expresar una medida que se llama una medida de dispersión, porque es que todos mis datos pueden estar yendo alrededor de esa medida de tendencia central. Entonces, siempre una medida de tendencia central debe ir acompañada de una medida de dispersión. Por ejemplo, tenemos el rango y el rango intercuartílico. Este rango y este rango intercuartílico son las medidas de dispersión para la mediana. O tenemos la desviación estándar o la varianza, que son las medidas de dispersión para la media. O tenemos una asociación entre el promedio y la desviación estándar que se llama el coeficiente de variación. Entonces, todas estas que acabo de mencionar, rango, rango intercuartílico, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación, son medidas de dispersión que deben acompañar a la medida de tendencia central. Tenemos otras medidas y es organizar todos nuestros datos y ver la posición que ocupan esos datos en ese orden de menor a mayor que yo he hecho de mis datos. Esas se llaman medidas de posición. Entonces, en las medidas de posición están los cuartiles, los perceptiles, fundamentalmente también podrían estar los deciles. Deciles, cuartiles, perceptiles son medidas de posición. Y finalmente, mis datos generan una distribución y generan una forma. Entonces, para evaluar la forma en que se distribuyen mis datos, yo puedo utilizar la asimetría y la kurtosis. Entonces, la asimetría se llama también squigneess en inglés, y la kurtosis, que son dos elementos que puedo utilizar para medir o en un momento determinado la forma de la distribución de mis datos. Muy bien. Vamos entonces al grano. Vámonos primero con las medidas de tendencia central. ¿Hasta ahora está quedando claro lo que estamos viendo con la estadística descriptiva? ¿Se está quedando claro, Laurita? Sí. Bueno, ¿se está quedando claro, Álvaro? Sí, señor. Jorge, ¿lo tienes claro hasta ahora? ¿Lo estás captando? Sí. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, me interrumpen y me van preguntando. Hablemos entonces de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son estadísticos que llevan información respecto al valor central o representativo de un conjunto de datos. Solo se utilizan en datos cuantitativos. Ojo con esto.
Las medidas de tendencia central solamente son para datos cuantitativos, ya sea datos cuantitativos continuos o datos cuantitativos discretos. Y las principales medidas de tendencia central o indicadores de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Qué es la media aritmética? Pues la media aritmética, o media o simplemente promedio, es la medida de tendencia central más conocida y ampliamente usada. Se obtiene sumando todos los valores en una población o muestra y se divide entre el número de valores sumados. Ustedes son expertos en esto, ¿no? Cuando ustedes sacan su promedio, cómo va mi promedio académico, cuánto saqué en mi primer previo, cuánto saqué en mi segundo, cuánto saqué en mi tercero, cuánto saqué en mi cuarto y lo dividen en cuatro, ahí están sacando el promedio de su nota del semestre. O sea, son expertos ustedes en sacar la media aritmética, ¿no? Fíjate que matemáticamente la media aritmética de una muestra se representa por X barra. X barra es la media aritmética, en donde X1 más X2 más X hasta la N son el número de elementos que usted tiene o valores que usted tiene, llámese el resultado de tu previo, previo 1, previo 2, previo 3, dividido en el número de elementos que tú estás considerando. Matemáticamente se representa como la sumatoria, este es un sigma, que es la sumatoria, desde el primero hasta el último valor de cada uno de los XY dividido en el número total de los X que tú tengas, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene la media aritmética? Mira, la media aritmética es única, o sea, un grupo de datos solamente tiene una media, no tiene más de una media. O sea, la media aritmética es única, un conjunto de datos tiene una y solamente una media. La media es el centro de gravedad de la distribución, es decir, toma en cuenta todos y cada uno de los datos. Muy bien. Ahora, respecto a esta característica de que la media sea el centro de distribución, hay cosas deseables, pero no hay cosas tan deseables. Fíjense, ¿qué pasa cuando la media entonces se considera o toma el centro de todos esos datos? En ocasiones puede manifestar el carácter inadecuado del promedio como medida de resumen cuando se presentan valores extremos o valores atípicos, muy grandes o muy pequeños. Imagínense, por ejemplo, que ustedes iban muy bien en el semestre. Sacaron 4.5, 4.8, 4.2, iban súper bien. Y en el último corte ustedes se descuidaron y sacaron 1 o 0.5 o 0.8. ¿Qué pasa con esa media que iba tan bien? Pues se arrastra hacia abajo, porque la media es arrastrada por valores extremos. Entonces, tú que eras un estudiante de 4.5, 4.8, terminas convirtiéndote en un estudiante de 3.5, 3.8. O sea que esa media aritmética probablemente por ese desliz del último previo no representa lo que realmente tú hiciste en la mayoría del semestre. O sea, el centro se arrastra hacia el valor extremo. Ocurre también lo contrario, o sea, usted estaba muy locho en el semestre y sacó en el primer previo 1.5, en el segundo previo 2.5, en el tercero medio raspó, pero en el último usted se puso pilas y sacó 4.8 y resulta que usted obtiene un promedio aritmético que pareciera como que usted fuese un estudiante que estuvo muy juicioso durante el semestre. Y no, usted se lo echó y solamente al final fue que se puso pilas. Entonces, fíjate que la media aritmética al ser afectada por los valores extremos, a veces nos da una representación de ese centro de gravedad que no es tan real como tal, ¿no? Entonces, cuando estos valores extremos se promedian con otros, pueden afectar la media, volviendo debatible su valor como descripción razonable del centro de los datos. Entonces, aquí viene el concepto de los valores extremos. Si tú tienes valores extremos, por ejemplo, si tú en un momento determinado, como en el ejemplo de los exámenes, tienes valores demasiado extremos, es no preferible usar la media aritmética y es preferible usar otra medida de tendencia central que vamos a mirar ahora, que es la mediana. Entonces, conclusión y concepto importante, los valores extremos de un grupo o conjunto de datos me afectan la media aritmética, haciéndome convertir esa media aritmética no tan bien como el centro de gravedad real de los datos. Miremos aquí este ejercicio. A ver, chicos, ustedes cómo les va. Esto es un estudio sobre respuesta inmune tisular en pacientes con leishmaniasis cutánea. Se tomaron biopsia de piel de los mismos y se realizó un conteo de linfocitos T, obteniéndose los siguientes datos en 8 improntas. Aquí tenemos estos datos, son linfocitos T, 3.118, 3.118, 5.931, 772, 6.716, 1.170, 15.704, 4.881 y 6.683. A ver,
¿Cómo les parecen estos datos? Mirándolos en este momento ustedes como investigadores. A ver, Valentina, ¿tú qué piensas de estos datos? Que son los niveles del conteo de linfocitos T en esos pacientes con leishmaniasis cutánea. ¿Cómo te parecen los datos? Que están muy variados, ¿En qué sentido ves tú que están muy variados, Valentina? que algunos tienen valores muy bajitos y otros ya tienen valores muy altos. ¿Qué valor encuentras que está muy bajito con respecto a la mayoría? El de 772. Claro, el de 772 está un poco mucho más bajo con respecto a la mayoría, ¿no? ¿Y cuál crees que está muy alto con respecto a la mayoría? El de más de 15.000. Exacto, el de 15.704. Entonces, fíjate que te encuentras ya como investigadora viendo un grupo de datos y empezando a analizar, wow, este grupo de datos tiene valores extremos, porque fíjate que hay valores muy bajitos, como 772 comparado con los demás, y valores demasiado altos, como 15.704 comparado con los demás. Esto te hace pensar que la media aritmética podría ser una buena medida para sacar el promedio de estos datos y dar el centro de gravedad. ¿Qué opinas? No tanto. No tanto, ¿verdad? Porque se podría ver afectado por los valores extremos, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Si sacamos el promedio, fíjate que el promedio da 5.622 células, pero obviamente se va a ver afectado este promedio por esos valores extremos que tú estás manejando ahí en un momento determinado. Entonces, se puede apreciar como el valor de 15.704 células es bastante extremo comparado con los demás, también el de 772, pero este es más extremo que el otro, y por medio de algunas técnicas de análisis se puede ver si este valor es un valor atípico. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás haciendo ese estudio, de pronto pueden encontrarse errores. Por ejemplo, usted estaba digitando el dato y resulta que el dato no era 15.704, sino 1.570 y usted le agregó erróneamente el 4, digitando los datos. Entonces, siempre que uno encuentra valores extremos, lo primero que uno debe hacer es revisar si ese valor realmente está bien transcrito a la base de datos. Segundo aspecto importante, usted tiene que mirar si ese valor extremo es realmente plausible biológicamente. Por ejemplo, si tú estuvieras haciendo un estudio de hipertensión arterial y vas a sacar la presión arterial sistólica a la gente, y entonces tú encuentras 120, 130, 140, 180, pero aparece un valor de 500, ¿será plausible biológicamente que una persona tenga una presión arterial sistólica de 500? No. Entonces, claramente es un error. Entonces, si realmente es un error de digitación, tú vas a la base de datos y lo corriges y solucionar el problema. Pero si realmente es un dato que no es plausible biológicamente, tú tienes que decir, pues este dato tenemos que eliminarlo, porque es un dato que no es plausible biológicamente, que fue un error de medición del equipo, qué sé yo, pero ese dato se tiene que eliminar. Pero podría ocurrir que el paciente tenga 230 o 240 de sistólicas. Sí, podría ocurrir. Entonces dice uno, bueno, no hay un error de medición, ¿no? Le dio 240 de sistólica, pero está muy por el extremo de los otros que tengo. Bueno, entonces, ¿es plausible biológicamente? Sí, una persona puede tener 240 milímetros de mercurio de sistólica. ¿Yo qué hago en ese análisis? Hay varias cosas que uno puede hacer. Como les decía, si hay un error, corregirlo. Si no es plausible biológicamente, eliminarlo, eliminar ese dato, eliminar ese registro. Y si sí hay plausibilidad, tú puedes hacer un análisis que se llama análisis de sensibilidad. ¿Qué significa? Tomar todos los datos, incluyendo ese dato extremo, sacarle el promedio y tomar todos los datos excluyendo ese valor extremo y también sacando el promedio y diciendo, bueno, el promedio de la presión arterial en esta población ronda entre tal valor y tal valor si incluyo o no incluyo el valor extremo. Entonces eso es lo que debe hacer uno con los valores extremos, ¿no? Entonces si el dato es atípico, fue mal medido o mal digitado, se debe corregir si se puede o si es no plausible biológicamente se debe eliminar o la tercera opción, hacer un análisis de sensibilidad, incluyéndolo y excluyéndolo y concluyendo que, ya que es plausible, si lo tuviéramos en cuenta, la media aritmética fuera tanto, y si no lo tenemos en cuenta, fuera tanto. O sea que en esta población la media aritmética está entre tanto y tanto en un momento determinado. Entonces, fíjate, si es un dato real,
Si se puede excluir el valor atípico del conjunto, se hace. Se puede hacer un reporte de caso para este individuo y calcular la media de los 7 restantes para presentar la información sobre respuesta inmune tisular en pacientes con leishmaniasis. Si no es adecuado excluir el valor atípico, entonces la media no es un buen estadístico resumen y lo mejor sería la mediana, que esa es la otra consideración. Si definitivamente usted no lo puede excluir, no quiere hacer análisis de sensibilidad y entonces quiere analizar el centro de gravedad de estos datos, pues puede usted renunciar a la mediana y decir, no, la verdad es que la mediana no me sirve para esto porque va a ser arrastrada por el valor atípico, entonces yo voy a expresar los datos de ese grupo de pacientes que acabo de ver con leishmaniasis, que tiene un valor extremo, sobre todo 2, pero sobre todo 1 del de 15.000, pues yo no lo expreso en forma de media aritmética, sino lo expreso en forma de mediana. Entonces miremos la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana se conoce también como el percentil 50 o el cuartil 2, dado que es la medida que se encuentra en la posición central de un conjunto de datos, es decir, es la medición que divide a la distribución de los datos en dos partes, con igual cantidad de datos. Una parte que es el 50% menor a la mediana y otra parte que es el 50% de datos mayor que la mediana. Entonces yo debo, para calcular la mediana, organizar mis datos del menor valor hasta el mayor valor. Y yo ubico en el punto central de esa distribución cuál es el valor que me quedó y esa es la mediana. Muy bien. Esa mediana requiere que el conjunto de datos sea entonces ordenado ascendentemente. Entonces la mediana de un conjunto n de datos es el dato que está en la posición central. Pero ¿qué pasa? Si la distribución de mis datos es impar, pues me queda fácil, ¿no? Si el número de datos es impar, la mediana es el dato de la posición de la mitad. En este caso, la mediana es uno de los valores medidos en la muestra. Pero yo puedo tener un número de datos que sea par. Entonces, si el número de datos es par, la mediana tendrá que ser el promedio de los dos datos centrales que yo tenga, ¿no? En este caso, la mediana podría no ser uno de los valores medidos reales, pero es el promedio de los dos centrales que tú vas a obtener, ¿no? Muy bien. Entonces, miremos acá el ejemplo que tenemos de la leishmaniasis. Ordenamos los datos, 772, 1170, 3100, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces, yo tomo los datos centrales que tengo aquí, 4.881 más 5.931 y los promedio, los divido en 2. Entonces, para este conjunto de datos, la mediana es 5.406. Pero ¿qué pasa si de pronto yo digo, no, yo voy a excluir el dato más extremos que es 15.704? Entonces, cuando yo ya no tengo 15.404, yo tengo un grupo de datos impar, ya son 7 datos, pues me queda más fácil, porque entonces el dato de la posición central será la mediana de estos datos. En este caso, excluyendo a 15.704 sería 4.881. Entonces, la mediana sería 4.881, dato ubicado en la mitad. Entonces queda claro el concepto, ¿no? La media se usa en especial si no tenemos valores extremos. Si tenemos valores extremos, tenemos que confirmar si hay un error o no un error de digitación o de registro, si es plausible o no biológicamente, si podemos hacer un análisis de sensibilidad incluyéndolo o excluyéndolo, o si en dado caso definitivamente decimos, no, la media no la puedo aplicar acá, no me complico la vida, utilizo la mediana. Muy bien. ¿Cómo se interpreta la mediana? La interpretación de la mediana es sencilla. Se debe decir, al menos el 50% de los datos son menores o inferiores al valor de la mediana y al menos el 50% de los datos son mayores o superiores a esa mediana que yo he calculado. ¿Cuáles son también las propiedades de la mediana? La mediana tiene las siguientes propiedades. Es única, o sea que un conjunto de datos solo tiene una mediana. Es simple, es muy sencillo calcularlo. Usted lo único que tiene que hacer es ordenar los datos y buscar la posición central, ya sea números impares, será la posición central, números pares serán los dos del centro y sacar el promedio. Y una cosa muy importante de la mediana, los valores extremos de la mediana los valores extremos no afectan la mediana. O sea, usted puede tener valores extremos, pero no le van a afectar el valor de su mediana. Entonces, la mediana es una medida muy estable, ¿no? Tenemos también otra medida de tendencia central que se llama la moda. La moda es la medición que más se repite o que con mayor frecuencia se presenta en un conjunto de datos. Una distribución puede tener una o varias modas o puede no tener ninguna moda. Entonces, por ejemplo, en este caso,
Tenemos un conjunto de datos y tenemos que la mayor cantidad de datos es el número 5. Entonces, la moda acá es el número 5. Aquí, por ejemplo, todos tienen igual cantidad o frecuencia de distribución de datos, entonces aquí no tenemos moda. En este ejemplo no tenemos moda. Entonces, miremos en esta muestra rápidamente a ver quién me dice cuál es la moda de esta distribución de datos. Rápidamente, ¿quién me lo dice? ¿Cuál es la moda de esa distribución de datos? Sería el número 1, profe. El número 1, dice Álvaro. Ajá. ¿Qué opina Jorge? Sí, señor, el mismo, el 1. El 1 como tal. Bueno, perfecto. La moda es 1, pues que es el valor de dato que posee mayor frecuencia. Aparece 5 veces. Muy bien. A ver, Laurita Contreras, Laurita, dime, en esta distribución de datos, ¿cuál es la moda? En esta distribución de datos, ¿cuál es la moda? ¿Cuál sería la moda en esa distribución de datos? Sería el 18. Sería el 18. Ajá. Muy bien. ¿Qué dice de pronto Ángela? ¿Estás de acuerdo con Laurita que en esa distribución de datos la moda es el 18? Pues de cierta manera también podría ser el 15 porque se repite 3 veces, pero pues Ah, teniendo en cuenta que el 15 y el 18 se repiten 3 veces, entonces pues ahí no sé cómo sería, profe. ahí cómo sería, ahí serían dos modas. Entonces ambas se empataron. Entonces no hay una sola moda. Ambas son las más frecuentes. 3 veces está el 15 y 3 veces está el 18. Entonces, en este caso, tenemos que la moda es 15 y 18, pues que ambos números son los que más se repiten. Cada uno se repite 3 veces. O sea que un conjunto de datos puede tener más de una moda. Un conjunto de datos puede tener más de una moda. Bueno, y en este caso, a ver, preguntémosle, a ver a quién le preguntamos. ¿Emanuel está o no está? Preguntémosle a nuestra compañera Laura Ariza. Laura, ¿cuál es la moda de este último conjunto de datos que estamos presentando? ¿Qué dices tú? Profe, no hay ninguna Laura ahorita. ¿Ay, ¿no hay ninguna Laura? No, es que combinados nombres. Ay, combiné dos nombres. Bueno, yo siempre con las Lauras, eso tengo un lío siempre con las Lauras. Bueno, pero no hay más Laura Ah, no, sí, yo. Laurita. ¿Ah, tú eres Laura qué? Cortés. Ah, Laura Cortés, bueno, estaba cerca, ¿no? Bueno, Laurita Cortés, cuéntame, y en ese conjunto de muestras, ¿dónde está la moda? ¿Cuál es la moda? En este Pues no hay último que moda, estamos mostrando. no hay ningún O- número que se repita. Exacto, todos tienen igual frecuencia, entonces no hay moda. Entonces eso es bien importante. Uno puede tener un conjunto de datos que tenga una moda, que tenga más de una moda o que no tenga moda. ¿Qué es la moda? El dato que más se repite. Y esa también es una medida de tendencia central que estamos mirando. O sea, las medidas de tendencia central pueden ser la media, la mediana y la moda. Muy bien, pero esas medidas de tendencia central deben acompañarse de medidas de dispersión o de variabilidad. Los datos siempre tienen una variabilidad, o sea, el promedio con desviación estándar, la mediana con rango intercuartílico, nos definen la dispersión de los datos. Cuando los datos están muy cercanos a la medida de tendencia central, ya sea la media y la mediana, se dice que los datos son muy homogéneos, tienen poca variabilidad. Pero cuando los datos se alejan mucho de la medida de tendencia central, nosotros decimos que los datos tienen alta dispersión, alta variabilidad, entonces son heterogéneos, hay más heterogeneidad de los datos. Bueno, entonces, las medidas de dispersión son valores que indican qué tanta variabilidad o variación hay entre las mediciones del conjunto de datos con respecto a la medida de tendencia central. Si todos los valores medidos son iguales, no hay dispersión. O sea, si el peso de todas estas personas es de 60 kilos, todos pesan 60 kilos, no existe dispersión. Justamente en un conjunto de datos, ustedes van a un salón y le miden el peso a las personas, algunos van a estar por arriba, otros van a estar por abajo de la media, ¿no? Entonces, la magnitud de la dispersión es pequeña cuando los valores, aunque diferentes, están cercanos entre sí, y la magnitud de la dispersión es grande cuando los valores entre sí están muy alejados entre sí. Muy bien. ¿Cuáles son las medidas de dispersión o variabilidad más utilizadas? Las medidas de dispersión o variabilidad más utilizadas son el rango intercuartílico, la varianza y desviación estándar,
y el coeficiente de variación. Entonces, siempre que les pregunten, bueno, estos datos, ¿qué tan dispersos están? ¿Cómo hace usted? Pues yo le puedo sacar el rango, o el rango intercuartílico, o le puedo sacar la varianza y la desviación estándar, o el coeficiente de variación. Vamos a mirar cada uno de ellos para que ustedes miren cómo es que se miden estas medidas de dispersión. ¿Qué es el rango? El rango también se conoce con el nombre de amplitud. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto de datos. Ese es el rango, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto de datos. Y proporciona una idea vaga acerca de qué tan grande es la dimensión o la amplitud en la que se mueven los valores de la variable. Por ejemplo, el rango es tomar el dato mayor de tu distribución de datos y restarle el dato menor. Entonces, ahí obtienes el rango. Por ejemplo, en este conjunto de datos estamos organizando las edades de los pacientes admitidos a un hospital para enfermedades crónicas. Entonces, aquí tenemos por orden 1 año, 2 años, 5, 6, 10, 18, 21, 27, 33 hasta 89. ¿Cuál es el rango? El dato mayor, que son 89 años, la persona que es más adulta de esta distribución de datos, menos el rango menor, que es una personita de 1 año. O sea que el rango es 89 menos 1 es 88. O sea que aquí podríamos decir que la edad de este grupo de pacientes tiene un rango de 88 años. Pero existe también otro rango que se llama el rango intercuartílico. En el rango intercuartílico nosotros tenemos un conjunto de datos que están organizados de menor a mayor y tengo que calcular los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Son valores que dividen los datos en 4 partes. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, hasta el cuartil 4, ¿no? Entonces, vemos que el cuartil 1 es el valor que es mayor que el 25% de los datos. O, de manera complementaria, el 25% de los datos está menor que el cuartil 1. El cuartil 2, que también decíamos que es la mediana, es el valor que es mayor que el 50% de los datos, coincide con la mediana. Entonces, el cuartil 2 significa que el 50% de los datos está por arriba del cuartil 2 y el 50% de los datos está por debajo del cuartil 2. Y el cuartil 3 es el valor que es mayor que el 75% de los datos. O sea que por debajo del cuartil 3 está el 75% de los datos y por arriba del cuartil 3 está el 25%. Y por arriba está el 25% de los datos. ¿Y qué es el rango intercuartílico? El rango intercuartílico es la distancia entre el primero y el tercer cuartil. Cuando usted hace la resta entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, ahí tiene usted el rango intercuartílico. Este rango intercuartílico es la medida de dispersión que se debe expresar para la mediana. Entonces, para la mediana, usted describe cuál es la mediana de este conjunto de datos y a su vez da el modelo de dispersión, y el modelo de dispersión es el rango intercuartílico. Para la media, vamos a ver que la medida de dispersión es la varianza o desviación estándar, ¿no? Justamente, para la media, las medidas de dispersión son la varianza y la desviación estándar. Entonces, la mejor medida de dispersión y la más generalizada se llama la varianza. Esa es la mejor medida y la más generalizada. Se llama la varianza y cuando yo calculo la varianza y le saco la raíz cuadrada a la varianza, yo tengo la desviación estándar, que también se llama desviación típica. La varianza muestral y la desviación estándar muestral son medidas o indicadores de qué tan cerca o qué tan lejos están las medidas respecto al valor central o media de la distribución de esos datos. Entonces, ¿cómo yo calculo la varianza muestral? Es muy sencilla. Primero, en la muestra, la varianza muestral se representa con la letra S al cuadrado. La varianza muestral es la sumatoria del primer valor hasta el último valor de cada uno de los valores menos su promedio elevado al cuadrado dividido n, que es el número total de valores menos 1. Así se obtiene la varianza. O sea, tú tienes todos los valores, por ejemplo, de la presión arterial y has sacado el promedio de todos esos valores. Entonces, a cada uno de esos valores le restas su promedio y después ese resultado lo elevas al cuadrado y después sumas todo y eso te da el numerador de esta fórmula. Y esto lo divides en n-1 y te da la varianza. Entonces, XI es cada uno de los datos que tú tienes. X barra es la media aritmética o promedio de todos esos datos. Y N es el tamaño de la muestra. De esa manera tú tienes la varianza. La varianza es un número que es bastante grande, ¿no? Es un número bastante grande.
Como se aprecia en la forma matemática, la varianza es el promedio de las desviaciones entre los datos y la media elevadas al cuadrado. Es una forma bastante compleja de medir la dispersión de los valores, ya que es muy grande en magnitud y sus unidades son las de la variable original elevada al cuadrado. Por eso, más que la varianza, nosotros le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, a todo este valor le sacamos la raíz cuadrada para obtener la letra S solita. Esa letra S solita se llama la desviación estándar. Esta desviación estándar se obtiene como la raíz cuadrada de la varianza y la desviación estándar estará en las mismas unidades de la variable y será un número menos grande que la varianza como tal. Entonces, realmente, uno cuando expresa la media de un grupo de datos numéricos, la medida de dispersión que expresa predominantemente es la desviación estándar. Entonces, la media más o menos, tal desviación estándar más que la varianza. Por ejemplo, coloquemos este ejemplo. Una muestra de mediciones de colesterol de 5 pacientes presentó los siguientes resultados. Primer paciente tuvo 177 de colesterol, segundo paciente tuvo 193, tercer paciente tuvo 195, cuarto paciente tuvo 209 y quinto paciente tuvo 226. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Primero sacar el promedio de estos datos y ese promedio restárselo después a cada uno de estos valores. Y después ese valor elevarlo al cuadrado y sumarlo todo. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces, primero, si nosotros quisiéramos sacar la media, lo hacemos sumando todos estos valores y dividiéndolos en 5. A ver, alguien que me diga cuál es la media de estos datos, saque una calculadora o un reloj inteligente o lo haga en el computador, dígame cuánto es ese valor. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuánto es ese valor? Alguien que me diga, 200. ¿sacaron el promedio? 200. Bueno, Sí, señor. ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste, Álvaro? Sumaste Señor. 170. ¿Cómo lo hiciste? Sumaste 177 más 193 más 195 más 209 más 226 y lo dividiste en 5, ¿verdad? Ah, sí, señor. Sí. Perfecto. Ese es entonces la media. A ver, alguien que me diga cuál es la mediana de estos datos. ¿Cuál es la mediana de estos datos? Ángela, ¿está por ahí? Sí, profe, la mediana sería 195 cancelando de lado y lado, porque es el dato central. Es el dato central y está todo organizado de menor a mayor. Perfecto, Ángela. Bueno, muy bien. A ver, ¿quién me dice cuál es la moda de estos datos? No tienen, todos se No repiten tiene. lo mismo. No hay una más, más frecuente que las otras, muy bien. Y la varianza la podríamos obtener de la siguiente fórmula que habíamos visto acá. La varianza sería cada uno de estos datos, restarle el promedio que fue 200 a cada uno de ellos, hacemos la columna X menos este, y ese valor lo elevamos al cuadrado y en esa columna sumamos todos para dar el resultado como tal. Entonces, lo otro que nos preguntaba el rango sería el valor más grande menos el valor más pequeño. Entonces, el rango sería 226 menos 177 daría 49. La media muestral, como muy bien lo dijo Álvaro y Jorge, 200. La mediana, como muy bien lo dijo Ángela, 195. La moda, como también ustedes lo dijeron muy bien, no hay moda. Y la varianza, si ustedes hacen el cálculo juicioso, daría 340. ¿Cómo saco la desviación estándar a partir de la varianza? Simple y llanamente le saco la raíz cuadrada a la varianza y al sacarle la raíz cuadrada a la varianza me da la desviación estándar. En este caso, 18.4. Si en un estudio científico quisiera yo expresar los resultados descriptivos de este análisis, yo diría que la media muestral fue 200 con una desviación estándar de más o menos 18.4. O podría colocar la mediana es 195, más o menos el rango intercuartílico, tendría que sacar el rango intercuartílico para que yo exprese siempre una medida de tendencia central, debe estar acompañada de su medida de dispersión. Muy bien. Finalmente, para las medidas de tendencia central vamos a ver lo que se llama el coeficiente de variación. Fíjate cómo se calcula el coeficiente de variación. Es la desviación estándar de un conjunto de datos dividido en su promedio. Desviación estándar dividido en su promedio multiplicado por 100.
Es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es la razón o cociente entre la desviación típica y el valor de media aritmética, la desviación estándar y el valor de media aritmética. Y para el cálculo anterior podríamos calcularlo diciendo que si tú en el cálculo anterior tenías que la desviación estándar era 18.4 y que la media era 200, pues tú divides 18.4 en 200, lo multiplicas por 100 y esto te da que el coeficiente de variación, que es también una medida de dispersión, que no tiene unidades, sería o correspondería a 9.2%. Bueno, entonces hemos visto ya medidas de tendencia central, hemos visto ya medidas de dispersión, pues vamos a seguir avanzando al siguiente nivel con medidas de posición. Medidas de posición en donde yo tengo que agrupar y organizar mis datos del menor valor al mayor valor y yo puedo calcularle los deciles, cuartiles, quintiles, percentiles, cualquier posición puedo ubicar. Entonces, hablemos de los cuartiles. Los cuartiles son números que dividen los datos ordenados en 4 partes con igual porcentaje. El primer cuartil es el valor que es mayor que el 25% de los datos. El segundo cuartil es el cuartil que es mayor que el 50% de los datos y se conoce como la mediana o que es menor. Y el tercer cuartil es el valor que es mayor que el 75% de los datos o podríamos decir que el 75% de los datos está menor que ese valor y el 25% mayor que ese valor. Hay una serie de fórmulas importantes para ustedes calcular la posición de ese cuartil, para calcular la posición, no el valor del cuartil, sino la posición donde se encuentra el cuartil. Entonces, cuando los datos no están agrupados, datos en bruto, una forma de recibir la información de cada cuartil es esta. El cuartil 1 es el número total más 1 dividido en 4. El número total de datos más 1 dividido en 4 es la posición en que está el primer cuartil. El segundo cuartil, que es la mediana, es el número de datos más 1 dividido en 2. Y el tercer cuartil es 3 veces el número de datos más 1 dividido en 4. Ahora, con esto nosotros obtenemos la posición del dato, no el dato como tal. O sea, esta fórmula no es para decir que yo aplico esta fórmula y el primer cuartil vale tanto. No, estas fórmulas me sirven para ubicar en la distribución de los datos dónde está la posición del primer cuartil, la posición del segundo y la posición del tercero. Miremos acá en este ejercicio, que es un ejercicio que nos aterriza este concepto de cuartiles mucho mejor. Aquí tenemos los siguientes datos que representan el valor de la hemoglobina de 10 niños que recibieron tratamiento contra una anemia hemolítica. Entonces, miren, acá están ordenados 6.7, 7.5, 8.3, 9.1, 9.1, 9.8, 9.9, 10, 11.4 y 12. En total son 10 datos. Bueno, para calcular los cuartiles de este conjunto de datos, entonces yo utilizo las fórmulas que he mencionado. N más 1, aquí veíamos esta primera fórmula, N más 1 dividido en 4. N son 10 datos, más 1 serían 11, dividido en 4 me daría 2.8. 2.8 se podría decir que la tercera se acerca a 3, entonces significa que 1, 2, 3, que mi primer cuartil en esta distribución de datos vale 8.3. 8.3, porque la posición que yo debería buscar es la posición 2.8, yo la aproximo a 3. Muy bien. El segundo cuartil decíamos que se calculaba con n más 1 dividido en 2. 10 más 1 es 11, dividido en 2 da 5.5, yo lo aproximo a 6. Entonces, aquí en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero recuerden ustedes que la mediana en números que son pares tienen que ser los dos centrales. Entonces, tendríamos ahorita que colocar 9.1 más 9.8 dividido en 2. Vean que la mediana de este conjunto de datos es 9.45. Es 9.45. Y el tercer cuartil es 3 veces n más 1 dividido en 4. Entonces, 3 veces n más 1 dividido en 4 me da un valor de 8.3. Entonces, ¿qué sería acá? Que este dato está entre la posición 8 y la posición 9. Entonces, tenemos posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, tengo que hacer un promedio. 10 más 11.4. 10 más 11.4, 2.
Entonces, fíjate cómo aquí en cada una de estas es una posición cercana. Esta de 2.8 decíamos que estaba acá entre 2.8 es 3, muy bien. Entre 2 y 3, 7.5, 8.3 dividido en 2 me da cercano a 8.3. Entonces, de esta manera, con estas fórmulas, lo que yo hago es calcular la posición del cuartil, pero tengo que mirar si me da exactamente el número entero, ese es el valor, pero si me da en decimales, tengo que sumar el que está inmediatamente siguiente a él, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rango intercuartílico? Si yo ya calculé el cuartil 3 y el cuartil 1, es la diferencia entre los dos. Cuartil 3 me dio 10, cuartil 1 me dio 8.3, 10 menos 8.3 me da 1.7 y ese 1.7 es el rango intercuartílico. Las medidas de posición son muy útiles cuando se quiere tener una idea de la densidad con la que se distribuyen las mediciones a lo largo del rango de valores. Así como tenemos unas fórmulas para calcular los cuartiles, la posición como tal de ese valor, también yo puedo hacer una distribución de acuerdo a perceptiles. ¿Qué son perceptiles? Si en un conjunto de datos está ordenado por magnitud los valores de la variable que se dividen los datos en 100 partes iguales, se llaman percentiles. O sea, cuartiles es cuando divides todos los datos en 4 partes y percentiles cuando divides todos los datos en 100 partes. Los valores que los dividen en 10 partes se llaman deciles. Entonces, los subíndices P para percentiles, por ejemplo, P10, P70, P50, y para deciles, obviamente, la letra D. Y deciles significa que todos los datos o la distribución de mis datos está distribuido en 10 partes. Bueno, muy bien, perfecto. Sigamos aquí avanzando. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo yo el percentil 100? Para calcular, o el percentil que tú quieras, para calcular el percentil que tú quieras, que es el percentil K, utilizas esta fórmula. Percentil sub K es igual a K, que es el percentil que tú quieres hallar, por N más 1 dividido en 100. Entonces, por ejemplo, si tú quieres calcular el percentil 70 con los datos de la muestra de las estaturas de 250 estudiantes varones, ¿dónde está el percentil 70? Entonces tú dices, yo quiero calcular el percentil 70, el P70. Eso es igual a 70 multiplicado por el total de individuos que yo quiero analizar, que son 250 más 1 dividido en 100. Esto me da que el percentil 70, organizando todos los datos, está en la posición 175.7. O sea que tienes que sumar la posición 175 más la 176 dividido en 2 y te da el percentil número 70. Entonces eso es bien importante. Y finalmente, vamos a tener, además de una medida de tendencia central, una medida de dispersión, una medida de posición, tenemos la última medida que es importante tener en cuenta, que se llaman las medidas de forma. Mis datos pueden asumir una distribución, una forma específica, y yo necesito expresarla también. Entonces, otro de los objetivos de un análisis descriptivo de los datos es descubrir la manera como se distribuyen los datos con relación a su simetría, a su normalidad, a su apuntalamiento. Entonces, aquí tenemos que hay que hacer una gráfica para mirar esa distribución de los datos. La forma de un conjunto de datos se puede determinar de varias maneras. Gráficamente yo puedo hacer histogramas, polígonos, diagramas de caja, o yo puedo ubicar las medidas de tendencia central, diciendo la media, la mediana y la moda, o yo puedo, en las medidas de forma, hacer una cosa que se llama el coeficiente de asimetría, que es el squigneess, y el coeficiente de apuntalamiento. El coeficiente de apuntalamiento se llama la kurtosis. Entonces vamos a mirar estas medidas de forma. Asimetría es squigneess. El concepto de asimetría se refiere a si la curva que forman los valores de la serie presenta la misma forma a la izquierda que a la derecha de un valor central. El valor central que tomamos es la media aritmética. Entonces mis datos se distribuyen de igual forma al lado y lado de la media. Entonces, si no se distribuyen de igual forma, pues yo tengo una asimetría que puede ir hacia la derecha o que puede ir hacia la izquierda. Pero si se distribuyen similarmente a uno y otro lado de la media, pues yo no tengo una asimetría, no existe la asimetría. Entonces, para medir el nivel de asimetría de un conjunto de datos se utiliza el llamado coeficiente de asimetría. Ese coeficiente de asimetría se conoce en inglés con el nombre del squigneess.
del squeakiness. Miren esto, señores. Tenemos aquí la medida de tendencia central, la medida de tendencia central que es la media, y yo voy a mirar cómo se distribuyen mis datos al lado y lado. Si ustedes se dan cuenta, se distribuyen muy simétricos. Igual cantidad de datos está al lado izquierdo, igual cantidad de datos está al lado derecho. Este grupo o distribución de datos tiene un squeakiness de 0. Entonces, ¿qué significa? Que tiene un squeakiness de 0 es que no está asimétrico, sino son datos simétricos. Distribución simétrica, existe la misma concentración de valores a la derecha y a la izquierda a la media. La distribución normal es simétrica y tiene un coeficiente de asimetría igual a 0. Miren esto. Aquí nosotros tenemos unos datos que no son similares al lado derecho que al lado izquierdo. Entonces, uno tiende a mirar la punta de la distribución de los datos, la colita de la distribución de los datos, no donde más se distribuyen los datos, sino donde menos se distribuyen y están generando la colita. Entonces, por lo menos estos datos tienen una cola que va más hacia la derecha. Entonces, uno dice que esta distribución de los datos es más sesgada hacia la derecha y es un squeakiness positivo, mayor de 0. O sea, mis datos tienen valores extremos más tirados hacia la derecha. Entonces, esta es una distribución asimétrica positiva. Se llama también distribución asimétrica positiva. Existe mayor concentración de valores a la izquierda. La mayor cantidad de valores está a la izquierda, pero los valores extremos, la puntica de la distribución está hacia la derecha. Y es sesgada a la derecha con una cola larga a la derecha. Y el coeficiente de asimetría es mayor de 0, o sea, es un coeficiente positivo. Miremos este de acá. Esto es lo contrario. La colita de los datos se está distribuyendo a la parte izquierda, a la parte negativa. Luego el squeakiness es negativo. ¿Y qué me está diciendo? Que esta es una distribución asimétrica negativa. Existe mayor concentración de valores a la derecha, sí, eso es cierto, pero hay una distribución sesgada a la izquierda que tiene una gran cola a la izquierda y por eso el coeficiente de asimetría es significativamente negativo. ¿Queda claro lo del squeakiness, chicos? O sea, cuando uno ve una distribución de datos, uno no ve dónde están más concentrados, ve la cola, la colita que tienes para decir está distribuida hacia la izquierda, está distribuida hacia la derecha, está sesgada hacia la izquierda o a la derecha. ¿Sí está quedando claro, chicos, el concepto de asimetría o squeakiness? Silencio en la sala. ¿Sí, más o menos? Bueno. Y vámonos entonces ahora con la kurtosis o el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis también se llama grado de apuntamiento de la distribución. O sea, qué tan puntiaguda es la distribución de mis datos. Analiza el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de distribución. Se definen 3 tipos de distribuciones según el grado de apuntalamiento. Kurtosis es apuntalamiento. ¿Qué tanto mis datos se distribuyen a nivel central o no? Entonces, miren, hay 3 tipos de kurtosis. Una kurtosis se llama la curva mesocúrtica, en donde hay una simetría en la distribución de los datos al lado y lado, un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable, y esto se llama una distribución normal. La curva mesocúrtica es una curva de distribución normal. Los datos no están apuntalados, están muy simétricos al lado y lado en los 2 lados de la medida de tendencia central. Por eso la kurtosis, en este caso de esta distribución, es igual a 0. Pero supongamos que los datos están muy centrados en el valor medio, en la media. Entonces los datos están más concentrados en la parte media. Entonces la punta de la curva se aumenta, se incrementa. Hay más apuntalamiento. Esto hace que el índice de kurtosis sea positivo. Distribución leptocúrtica presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Kurtosis mayor que 0. Y tenemos que los datos ahora no están distribuidos más hacia el centro de la distribución, sino más hacia la periferia, haciendo que la curva sea más plana. Esta curva se llama una curva platicúrtica con un valor menor a 0 y presenta una reducción del grado de concentración alrededor de los valores centrales, ya que los datos se dispersan más hacia la periferia. Entonces tenemos squeakiness y tenemos kurtosis y podemos evaluarla de acuerdo a la gráfica de distribución de datos que nosotros hagamos. Muy bien.
Entonces, hasta aquí, la primera parte de la charla del día de hoy, donde hemos analizado lo que es el concepto de la estadística descriptiva, la estadística diferencial, donde hemos también visto, además de la estadística descriptiva y la estadística diferencial, el concepto de bioestadística, y donde hemos visto que en la estadística descriptiva tenemos en cuenta expresar, analizar de nuestros datos 4 enfoques importantes. En cuanto a medidas de tendencia central, en cuanto a medidas de dispersión, en cuanto a medidas de posición y en cuanto a medidas de forma, que acabamos de verlo. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Chicos, ¿todo está quedando claro o hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por acá vamos a ver si en el WhatsApp aparece alguien con preguntas o acá. ¿Qué preguntas tienen? ¿Alguna pregunta? No. Profe, una pregunta. Sí. Para que un trabajo, digamos, en cuanto a la recolección de datos sea, digamos, como aceptable, ¿es normal que la asimetría que haya en estas curvas sea siempre, digamos, cerrado hacia la parte del promedio, sí, hacia la parte de la media, o puede uno tener una curva platicúrtica y ser un buen estudio también? Bueno, eso está bien interesante. ¿Por qué? Porque los datos pueden tener una distribución X o Y si esos datos son plausibles biológicamente porque tienen valores extremos, pues te llevó el squeenness hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que sucede es que de acuerdo a la distribución de la forma de tus datos, si no necesitas transformarlos como tal, sino los quieres mantener con la naturaleza que ellos tienen, tú necesitas aplicar técnicas estadísticas para esa distribución de esos datos. Por ejemplo, en este caso que tú estás viendo en esta gráfica, es una distribución muy simétrica, se llama una distribución normal, pues tú utilizas estadística para distribución normal, o sea, estadística paramétrica para distribución normal. Pero en este caso particular, que está sesgado hacia la derecha, y en este caso particular que está sesgado hacia la izquierda, tú no podrías utilizar estadística tradicional a partir de la distribución normal. Entonces, debes usar otros métodos, en caso de métodos que llamamos no paramétricos, para hacer el análisis estadístico. Entonces, esa pregunta es muy importante, Álvaro. ¿Por qué? Porque usted necesita conocer sus datos y necesita saber cómo están sus datos para saber aplicar qué plan o test estadístico se ajusta realmente al análisis de esos datos. Por ejemplo, un error gravísimo sería que usted muestra esta distribución de datos que claramente no es una distribución normal y usted dice que aplicó la estadística paramétrica para analizar estos datos. Cualquiera que conozca el tema le dice, qué pena, señor, pero usted cómo va a aplicar la estadística paramétrica, la estadística de distribución normal, la estadística gaussiana, si usted tiene unos datos que no se distribuyen normalmente. Entonces, fíjate que los test estadísticos tienen mucho que ver con esa distribución de los datos. Hay test estadísticos que se llaman test paramétricos y estadística paramétrica para datos que tienen distribución normal. Y hay test estadísticos para datos que no tienen distribución normal, en donde nosotros también tenemos la estadística no paramétrica. Entonces, ¿queda claro el concepto? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, vamos ahora al siguiente paso, al siguiente nivel, es que ya hemos analizado cómo mis datos se distribuyen según su medida de tendencia central, su medida de dispersión, su medida de posición y su medida de forma. Y también he analizado si tengo yo de pronto outlier o valores extremos que tenga que analizar. O sea, estoy curando mis datos, los estoy organizando, los estoy limpiando, los estoy valorando, a ver qué tengo de mis datos. Una manera de expresar los datos que nosotros queremos siempre tener en cuenta es resumirlos de una manera gráfica o en una tabla. Entonces, eso forma parte también de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva no es solamente definir cuál es la medida de tendencia central, cuál es la dispersión, cuál es la forma y cuál es la posición, sino que la estadística descriptiva además me resume la información, ya sea en tablas, figuras o gráficas para mejor entendimiento. Entonces, sean todos y todas bienvenidos a esta segunda charla que se llama Elaboración de tablas y gráficas en estadística descriptiva. Entonces, los datos u observaciones que resultan de un estudio deben presentarse de una manera ordenada.
Existen muchas formas de presentar datos, entre ellas el uso de tablas, diagramas, gráficos. Por tanto, la que se utilice va a depender de la naturaleza de la variable. Eso es bien importante. Ustedes van a entender ahora y cada vez van a entender más que usted debe saber cuál es su naturaleza de la variable, cuál es en un momento determinado su escala de medición, porque dependiendo de la naturaleza de la variable, su escala de medición, es que yo estoy autorizado a utilizar unos test estadísticos u otros test estadísticos. Entonces, por eso es bien importante, ¿no? Bueno, y acá también, o sea, no todas las gráficas, no todos los diagramas, no todas las figuras son para todos los datos. Entonces, necesito saber cómo es la naturaleza de mi dato, porque algunos datos, variables continuas, van a necesitar tal gráfico, variables categóricas van a necesitar tal gráfico. Entonces, eso es bien importante. Bueno, entonces, esta diapositiva es fundamental como una visión global. ¿Yo qué variable tengo? Yo tengo una variable categórica, cualitativa. Si yo tengo una variable categórica cualitativa y quiero resumirla en una gráfica, ¿qué gráficas debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta una distribución de frecuencias. Debo tener en cuenta un diagrama de barras. O debo tener en cuenta un diagrama de sectores, que es el famoso pastel. De saber que vendrías, te tendría un pastel, ¿verdad? Entonces, ahí vienen, esos son los principales diagramas cuando tú tienes variables categóricas o cualitativas que quieras mostrar en forma de resumen. Pero para las variables numéricas o cuantitativas, además de que también se puede utilizar la distribución de frecuencias, como en el caso anterior, pero hay cosas más avanzadas. Tú puedes utilizar un histograma, un polígono de frecuencias, una gráfica de barras de error, una gráfica de líneas, o el famoso diagrama de cajas, que es el box plot, cajas y bigotes, el famoso box plot. Bueno, miremos para variables cualitativas, ¿cómo podría yo resumir toda la información que tengo? Para variables cualitativas, una manera de resumir la información que yo tengo es hacer una tabla. Entonces, la tabla muestra distribución de frecuencias, en donde hay categorías de la variable y hay información sobre proporción o número de sujetos de cada una de estas características. Entonces, por ejemplo, miren estos ejemplos de tablas para una variable cualitativa. La variable cualitativa son razones para no terminar el tratamiento de radiación. Tiene usted un grupo de pacientes con cáncer que eran candidatos a recibir tratamiento con radiación y resulta que parte de ese grupo de pacientes se rehusó a recibir radioterapia. Entonces, usted hace una investigación preguntándose cuáles fueron las causas para que estos pacientes que eran candidatos por cáncer a recibir radioterapia no hayan aceptado la radioterapia. Entonces aquí usted quiere resumir esta información y usted ¿qué hace? Acá coloca el título de la tabla número 1, el título y el número, tabla número 1, razones para no terminar el tratamiento de radiación, o sea, para abandonar el tratamiento de radiación. Y aquí coloca usted una columna que dice las causas. Y dice, rehusaron cirugía, rehusaron radiación, empeoraron por una enfermedad ajena al cáncer o otras causas. Y acá tiene el número de personas que pertenece a cada una de estas categorías. Ese es el número de personas y la frecuencia de cada una de estas categorías. Rehusaron cirugía, 26 personas. Rehusaron radiación, 3 personas. Empeoraron por una enfermedad diferente al cáncer, 10 personas. Otras, 1 persona. En total son 40 personas. Pero esto que es tan sencillo, una tabla de frecuencias tan sencilla, la puedes hacer un poquito más compleja, porque no solamente en la tabla 2 aparece el título, distribución de frecuencias de las razones para no terminar el tratamiento de radiación. Aquí aparecen las mismas categorías, aquí aparece el total de individuos, pero aquí aparece algo más, el porcentaje. ¿A cuánto corresponde el porcentaje? Entonces, 26 individuos de todos los 40 corresponden al 65%. Entonces, tú puedes decir, el 65% de la población que era candidata a radioterapia rehusó la cirugía y al rehusar la cirugía ya no necesitaba la radioterapia. Rehusaron la radiación, el 7.5%, empeoraron por una enfermedad ajena al cáncer, el 25%, y otras causas, el 2.5%, para un total de 40 individuos que son el 100%. Entonces, ¿queda claro una tabla? Una tabla me puede resumir información, y me puede resumir información de una variable cualitativa, que lo puedo hacer en números absolutos o lo puedo hacer en porcentajes o combinar las dos como están viendo en esta tabla.
Muy bien, tenemos otra gráfica que es el diagrama o gráfico de sectores. El diagrama o gráfico de sectores también se conoce como el pastel. Y aquí lo vemos, aquí está el pastel. Entonces, diagrama circular, perdón, se conoce como diagrama circular, pastel o torta, o también se conoce como pie chart. Es indicado para variables cualitativas, y debe ser usado en variables que siguen una escala estrictamente nominal. No se usa para variables ordinales. Ojo con ese concepto. O sea, el pie o el pie chart no se usa para variables ordinales, se usa para variables nominales. Se crea marcando una porción del círculo correspondiente a cada categoría de la variable y no es adecuado si existen muchas categorías de la variable. O sea, por lo general uno hace un pie con 4 o 5 categorías de la variable, pero si hay más de 4 o 5, pues va a quedar muy congestionado y no se va a observar muy bien. Bueno, entonces acá lo tenemos, que tenemos este gráfico. Por ejemplo, acá tenemos esa misma información que vimos en la tabla, está aquí graficada. Esta zona gris corresponde al 64% que rehusaron cirugía. Esta zona de barras corresponde a los que rehusaron radiación. Esta línea negra a otras causas y esta zona blanca corresponde a personas que empeoraron por otra enfermedad. Bueno, muy bien. Tenemos otro gráfico que se llama el gráfico o diagrama de barras. Gráfico o diagrama de barras. Es aplicable sobre todo a variables ordinales. Fíjate, el pie no sirve para variables ordinales, pero para variables ordinales entonces se aplica el diagrama o gráfico de barras. Aplicable sobre todo a variables ordinales y también algunas cuantitativas discretas. El gráfico usual presenta las categorías en el eje horizontal, X, y en el eje vertical, Y. Las barras denotan la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa en dicha categoría. También puede hacerse el gráfico con barras horizontales, o sea, tú puedes hacer el gráfico de barras con barras verticales o puedes hacer el gráfico de barras con barras horizontales. Una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces acá tenemos razones para no terminar el tratamiento por radiación, ya no mostrados en forma de una tabla, ya no mostrados en forma de un pie, aquí lo mostramos en barras. Entonces tenemos acá que este es el porcentaje de los que rehusaron cirugía, este es el de los que rehusaron radiación y de los que empeoraron por otras causas, y el número 1, esto es empeoraron por otra enfermedad y el número 1 por otras causas. Entonces aquí lo vemos con números absolutos, aquí lo vemos con porcentajes, es la misma gráfica. O yo puedo combinar varias información en un diagrama o gráfico de barras. Fíjate lo bonito acá. Acá tenemos una distribución de pacientes que asisten al servicio de consulta externa del Hospital Universitario de la Ciudad por un cáncer y la edad. Entonces, fíjate acá. Entre 50 y 54 años, entre 55 a 59 y entre 60 a 64. ¿Y qué estamos viendo? Diferentes cánceres. Cáncer de colon, cáncer de pulmón y cáncer de estómago. Acá tenemos cáncer de colon, cáncer de pulmón y cáncer de estómago, y estamos viendo cómo se distribuyen las diferentes edades. Vemos que en todas las edades, sin importar la edad, el cáncer de más prevalencia es el de pulmón. Vemos que le sigue el cáncer de colon y que el más o menos frecuente es el cáncer de estómago. Pero vemos también que a medida que va avanzando la edad, cada uno de estos cánceres va incrementando su prevalencia, ¿no? Prevalencia y su incidencia, la aparición de nuevos casos, ¿no? Bueno, vamos a mirar también otra cosa que podemos usar para resumir la información de variables cualitativas, que es la distribución de frecuencias este es en continuas discretas, distribución de frecuencia de variables continuas discretas. Cuando una variable es cuantitativa discreta, o sea, es un conteo de elementos, de personas, de animales, de células, recuerden que una variable continua, cuantitativa, discreta, no admite decimales, es una variable entera, ¿no? La tabla de su distribución de frecuencias tiene una estructura muy similar a la de una variable cualitativa, bien sea nominal u ordinal, y el número de filas de la misma depende del número de valores que pueda tomar la variable. Es importante tener en cuenta que la variable discreta no toma un número muy extenso de valores. Por ejemplo, miren, tenemos acá una distribución de frecuencias de variables cuantitativas discretas, que es muy similar a la que habíamos visto con la variable cualitativa.
Por ejemplo, acá tenemos el título, tabla número 4, distribución de un grupo de 136 pacientes de acuerdo con el número de lesiones cutáneas observadas durante un examen clínico, por ejemplo, en leishmaniasis. Tenemos acá número de lesiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10. Número de pacientes que tenían solo una lesión, número de pacientes que tenían 30 pacientes, perdón, que tenían 2 lesiones, 6 pacientes que tenían 5, etcétera. Y acá tenemos el porcentaje acumulado. Esto es el 45.6, está el porcentaje, perdón, no acumulado, es el porcentaje. Este es 22.1, 11.8, etcétera, etcétera, hasta el 100%. Muy bien. También yo puedo hacer una cosa, esto es para variables de tipo, la anterior cuantitativa discreta, pero para variables continuas yo puedo hacer intervalos de clase. Entonces aquí hay otro ejemplo. Entonces las variables cuantitativas continuas se caracterizan por ser medidas de manera que pueden existir infinitos puntos entre un valor y otro. Admite decimales, admite fracciones. Para lograr un buen ejercicio de tabulación de datos se debe seleccionar un número determinado de intervalos de clase o de categorías que incluyan a todos los datos de modo que no se traslapen y para que cada valor del conjunto de datos pueda ser colocado en uno y un solo de los intervalos. Acá tenemos el peso lo hemos categorizado o lo hemos colocado en intervalos de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49 y así sucesivamente. Aquí está el número de personas que pertenece a cada una de esta categoría. Esta es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa es el porcentaje del total y esta es la frecuencia acumulada. Aquí va sumando para la segunda categoría 5 más 19 da 24, para la tercera 10 más 19, aquí está 24, la frecuencia acumulada. Entonces aquí vas tú sumando la frecuencia y aquí se te va sumando la frecuencia de las personas. Y esta es la frecuencia relativa acumulada en porcentajes. Vamos a seguir avanzando y vamos para variables continuas, cuantitativas. Una gráfica muy importante es esta gráfica que les voy a mostrar, que se llama el histograma. Este histograma también se llama polígono de frecuencias. Está diseñado para variables que siguen una escala numérica de razón. Ojo, de razón, no de intervalo. O sea que tiene eco. Pueden ser cuantitativas, idealmente continuas. Un histograma coloca las clases de una distribución de frecuencias en el eje horizontal y la frecuencia de la misma en el eje vertical. Y es realmente una gráfica de barras unidas en los límites de los intervalos de clase, cuya altura está definida por la frecuencia absoluta o relativa. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es un histograma. Un histograma, entonces, tú has hecho una gráfica de barras. Por ejemplo, aquí están los estudiantes de una universidad y la estatura de los estudiantes. Entonces, aquí tú la has graficado en forma de barras, pero unes todos los puntos centrales de estas barras y al unir todos los puntos centrales de estas barras obtienes el histograma. Muy bien. Obviamente, el histograma viene del polígono de frecuencias, o del histograma sale el polígono de frecuencias, que el polígono de frecuencias es la misma forma del histograma, solo que en forma de líneas. O sea, aquí está el histograma que son las barras, pero si yo uno el centro de cada una de estas barras de un histograma, la línea que yo obtengo se llama el polígono de frecuencias. ¿Cómo se construye? Se construye uniendo los puntos medios de cada intervalo de clase a la altura de la frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Acá tenemos polígonos de frecuencia, mírenlo. Y aquí tenemos otro que se ha sobreexpresado en las barras o el gráfico de barras que estamos mencionando. Tenemos otro gráfico que es el gráfico de barras de error. Estas gráficas muestran promedios, que es el punto central. El promedio de un conjunto de datos incluye los intervalos de confianza o los errores estándar o las desviaciones estándar. O sea, es una manera de graficar una medida de tendencia central y su dispersión. Son los gráficos de barras de error. Son adecuados cuando la variable en estudio presenta una distribución o comportamiento normal. O sea, si la variable tiene un comportamiento normal en la distribución de su información, uno podría graficarla con gráficas de barras de error. Tenemos también gráficas de líneas. Estas gráficas se construyen cuando se quiere mostrar la tendencia de los datos a través del tiempo. La tendencia de los datos a través del tiempo, tú haces gráficos de líneas. En el eje X se asigna el tiempo y se debe tener muy en cuenta que la variable tiempo es cuantitativa,
Luego, las magnitudes de los intervalos deben conservar sus distancias. Aquí tenemos líneas de gráficas. Lesiones, el tamaño de lesión, y acá tenemos tiempo posinfección, y aquí tenemos todas las características de esa población de ratoncitos que se le hizo esa curva en un momento determinado. O esa gráfica de líneas. Y tenemos el diagrama de Boss-Plot. Los Boss-Plot muestran la mediana, el máximo y el mínimo, el rango intercuartílico y los valores extremos de un conjunto de datos. O sea, fíjate esta gráfica cómo nos resume información importante. Con la gráfica de Boss-Plot yo puedo ver la mediana, el valor máximo, el valor mínimo, el rango intercuartílico y los valores extremos de un conjunto de datos. Se hace uso de estas gráficas principalmente cuando se hace un análisis exploratorio de los datos o bien para mostrar resultados de una variable con distribución no normal. Entonces acá tenemos, esta es la gráfica de bigotes, cajas y bigotes. Esta es la caja y este es el bigote. Entonces, ¿qué obtenemos ahí? Para variables continuas, cuantitativas. Obtenemos primero la mediana. La mediana es el valor que está en la parte central de la caja, la mediana. Muy bien. Tenemos aquí el primer cuartil o cuartil inferior y tenemos aquí el cuartil superior. Muy bien. Tenemos acá en un momento determinado el valor extremo inferior y este es el valor extremo superior. Muy bien. Y acá tenemos por fuera de esto un valor que salió de esta distribución y se conoce con el nombre de valor atípico o punto de datos único. Valor atípico o punto de datos único. Entonces, fíjate cómo esta gráfica de Boss-Plot nos permite comparar varios grupos. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo primario, un grupo secundario, un grupo terciario, un grupo desconocido. Entonces, yo puedo dibujar mi Boss-Plot y si mis rangos intercuartílicos no se solapan uno con otro, yo digo que muy posiblemente hay diferencias estadísticamente significativas. Pero si un grupo se solapa con el otro, probablemente no la hay, como en este caso, en donde están solapándose los intervalos de confianza entre ellos, entonces probablemente no hay diferencias estadísticas entre ellos. Muy bien. Hasta acá, la estadística descriptiva. O sea que ustedes potencialmente ya tienen los conceptos de poder decir, yo tengo mis datos, los he recolectado y mi primera etapa es hacer una estadística descriptiva. Yo le voy a sacar la media, la mediana, la moda, el rango intercuartílico, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación. Yo voy a ordenarlos para sacar los valores de los cuartiles o de los deciles o de los perteciles. O yo puedo también decir, mis datos tienen una distribución normal, mesocúrtica, o mis datos tienen una squeeze hacia la derecha, hacia la izquierda, o tienes un apuntalamiento, una curtosis terriblemente grande, ¿no? ¿Hasta acá quedó claro el concepto de lo que hemos visto hasta ahora, chicos? ¿O tienen dudas? Sí, señor, todo claro. Bueno, pero no nos podemos quedar con la estadística descriptiva. Tenemos que ir un paso más allá, y el paso más allá se llama la estadística inferencial, la que me permite ser el mago Merlín, la que me permite ser el adivino del futuro, porque la estadística inferencial me permite, a partir de los datos que obtengo en mi muestra, poder inferir que esto que encontré en mi muestra sí está ocurriendo realmente en la población de la cual yo encontré o tomé la muestra. Para la estadística inferencial, yo reporto los casos o los resultados en dos tipos de análisis o aproximación. Puedo hacer intervalos de confianza o puedo hacer una cosa que aquí se llama pruebas de hipótesis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense cómo hay varias pruebas, y no sé si ustedes ya las hayan escuchado, en donde ustedes van a encontrar pruebas que les van a evaluar esa hipótesis, porque en inferencia estadística, en análisis analíticos, usted genera una hipótesis alterna, que es la que usted piensa como investigador, y una hipótesis nula, que es contrario a su pensamiento, gracias al doctor Karl Popper, filósofo de la ciencia, que siempre nos dice, lo que tú quieras probar en ciencia, hazlo probando el pensamiento contrario de lo que tú piensas que va a ocurrir. Esa es la hipótesis nula, la que uno prueba. Entonces, en inferencia estadística, uno va a rechazar o no rechazar la hipótesis de lo que está evaluando, y uno lo puede hacer haciendo estimaciones con intervalos de confianza o haciendo pruebas de hipótesis, probando la hipótesis para que me dé un valor de P. Vamos a mirar si aquí esto lo puedo ir aumentando de tamaño. Vamos a mirar si lo alcanzan a ver ahí o no lo alcanzan a ver. A ver, voy a aumentar el tamaño.
y vamos a exponerlo acá. Bueno, creo que aumenta el tamaño acá en esta presentación. Entonces, miren lo que estamos haciendo acá. Vamos a mirar. Yo solo les voy a nombrar para que ustedes vean la belleza de lo que es la estadística inferencial en general. Entonces, yo quiero aquí hacer una prueba de hipótesis si tengo dos grupos, el grupo que recibió tratamiento A y el grupo que recibió tratamiento B. Tengo que mirar si mis grupos son independientes. Por ejemplo, yo tengo aquí el grupo A, solo recibió A, el grupo B solo recibió tratamiento B, son independientes. O tengo aquí hombres y mujeres, quiero comparar hombres y mujeres. Hombres son independientes de mujeres. Entonces, si tengo dos grupos y son independientes entre sí, yo tengo que mirar la variable que quiero estudiar. Si la variable que quiero estudiar es una variable numérica y tiene una distribución normal, yo ¿cómo comparo estos dos grupos? Hago un t-test con varianzas iguales o diferentes, un t-de-student que se llama. O sea, ¿cuándo se aplica el t-de-student? Se aplica cuando yo tengo dos grupos que son independientes, que tienen una variable numérica que quiero evaluar y que esta variable tiene una distribución normal. Entonces yo utilizo el t-test. Pero si tengo dos grupos que son independientes, la variable es numérica, pero alguno de los dos no tiene esa distribución normal, sino está con squeenness a la derecha o squeenness a la izquierda, positivo o negativo, yo no puedo utilizar el t-test. Yo debo utilizar la U de Mann-Whitney, un test que se llama la U de Mann-Whitney. Ahora, si mis datos son originarios de dos grupos, los grupos son independientes, pero la variable ya no es una variable numérica, sino es una variable categórica, y yo quiero comparar esos grupos, yo puedo utilizar el test de Fisher o el test de chi cuadrado. Pues ustedes habrán escuchado, oye, el test de chi cuadrado, el test de Fisher, habrán escuchado el t-test o la U de Mann-Whitney. Fíjate cómo cada test tiene una aplicación estricta basado en ciertas normas o ciertos criterios como los que estamos colocando acá. Estos son dos grupos independientes, pero miremos de pronto dos grupos relacionados. ¿Qué son dos grupos relacionados? El antes y el después. A mí me midieron hoy la presión arterial, me dieron un tratamiento y 6 meses después me vuelven a medir la presión arterial con el tratamiento. Entonces yo tengo el antes y el después. Entonces, cuando hay grupos relacionados en donde está el antes y el después, o cuando hay grupos pareados, machados, yo estoy haciendo un estudio de casos y controles, yo soy el caso y me macharon o me emparejaron un control que tiene exactamente las mismas características mías, pero lo que lo diferencia es que yo soy el caso, que yo estoy enfermo y el otro no tiene la enfermedad. Esos son grupos relacionados. Si la variable es numérica, la que quiero evaluar, y tiene distribución normal, o sea, paramétrica, yo utilizo el t-test pareado. Pero si la variable es numérica, pero no tiene distribución paramétrica, o sea, uno de ellos no tiene distribución normal, yo utilizo el test de Wilkinson. Y si en grupos relacionados la variable es categórica, yo utilizo el test de McNemar, el test de McNemar. Entonces, todo esto se lo estoy presentando para que ustedes empiecen a escuchar, oye, sí, yo alguna vez escuché t-test, yo alguna vez escuché el chi cuadrado, o escuché el Fisher, o la U de Mann-Whitney, o el t-test pareado, o el Wilkinson. ¿Eso de dónde es? O el McNemar, ¿eso qué son? ¿Es una cosa muy complicada, muy difícil de entender? No. Simple y llanamente usted va entendiendo cómo es lo que usted quiere hacer. Son dos grupos que quiere comparar, si son independientes o son relacionados, si la variable es numérica o es categórica, y usted va ubicándose para el test estadístico que necesita aplicar. Esto con respecto a dos grupos, y estoy refiriéndome a estadística inferencial. Pero si nosotros tenemos 3 o más grupos que queremos comparar, porque puede ocurrir que yo tenga 3 o más grupos, Chagas estadio A, estadio B, estadio C, estadio D, son 4 grupos que quiero comparar entre sí. Entonces, yo como estadísticamente comparo si hay diferencias significativas cuando tengo 3 o más grupos. Si los grupos son independientes, o sea, Chagas A son Chagas A, es independiente del B, independiente del C, independiente del D, cada cual pertenece a un grupo, y la variable que yo quiero comparar es numérica, por ejemplo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una variable numérica, y esa variable tiene distribución normal, yo utilizo un ANOVA. El famoso ANOVA se llama el análisis de varianza, el one-way ANOVA, el análisis de varianza de una sola vía. Cuando yo tengo grupos independientes, cuando la variable son 3 o más, cuando la variable es numérica y tiene distribución normal.
Pero si tengo la misma situación, son grupos independientes, la variable es numérica, pero mis datos no tienen distribución normal, yo no puedo utilizar el ANOVA. Yo utilizo un test que se llama el Cruzcat-Wallis, el test de Cruzcat-Wallis. Ahora, si yo tengo 3 o más grupos independientes, pero la variable que yo voy a analizar ya no es una variable numérica, sino es una variable categórica, yo utilizo el chi cuadrado de comparaciones múltiples. Esto para 3 o más grupos que son independientes. Pero cuando tenemos grupos relacionados, por ejemplo, a mí me tomaron la presión arterial en el primer momento, a los 6 meses y al año, entonces tengo 3 medidas y son mis propias medidas, son datos altamente correlacionados entre sí. Mi variable es numérica, tiene distribución normal, yo utilizo el ANOVA de medidas repetidas. Pero si mi variable es numérica y mis datos no tienen distribución normal, yo utilizo el test de Friedman. Y si la variable es una variable categórica con 3 o más grupos y está relacionada, yo utilizo la Q de Cochrane. Y finalmente, si yo quiero hacer correlaciones, o sea, mirar en un momento determinado las relaciones lineales entre 2 variables, yo puedo utilizar, si mis 2 variables tienen distribución normal, el famoso test de Pearson. Pero si yo quiero comparar relaciones lineales entre 2 variables, pero una de ellas o las 2 no tienen distribución normal, o incluso quiero comparar las relaciones lineales entre una variable numérica y una categórica, yo utilizo el test de Spearman. Entonces, fíjense, chicos, la gran nube de posibilidades que tenemos en un momento determinado para estos análisis, la gran nube de posibilidades, lo voy a poner acá, en donde ustedes tienen entonces mucha información que en un momento determinado pueden usar desde el punto de vista de los métodos estadísticos para que puedan tener un análisis adecuado de la información que están analizando. Entonces, ¿qué quiero que hagan en casa? Quiero que miren las variables que ustedes van a analizar. Quiero que miren cuál va a ser la variable de exposición, cuál va a ser la variable del desenlace. Quiero que me digan, bueno, para esta variable, ¿qué método, ya sea descriptivo, voy a utilizar? Si voy a hacer un método descriptivo y si voy a expresar la edad de los pacientes, voy a expresar la media, la mediana, la moda, cuál va a ser el método de dispersión, cuál va a ser el método de posicionamiento, cuál va a ser el método de pronto de distribución, cómo voy a medir la distribución. Y si alguno de ustedes se arriesga a ir un poquito más allá, pues plantee, oye, puedo hacer estas comparaciones y si tienen distribución normal, ¿qué test estadístico podría utilizar en un momento determinado? Me gustaría que se arriesgaran a eso. Obviamente no hemos visto estadística inferencial, apenas hemos visto pruebas de hipótesis aquí en la última diapositiva y hemos nombrado las pruebas, pero obviamente tienen información que podría ser útil para que ustedes vayan planteando no solamente cómo va a ser su análisis descriptivo de los datos, potencialmente teóricos a futuro, sino también cómo puede ser el análisis inferencial de esos datos que puedan tener. ¿Ok? Aquí está la bibliografía, además del texto guía, que es el que les he compartido, que es el texto guía del doctor Sampieri para metodología de investigación. También tenemos libros estadísticos como la Daniel, como la estadística amigable, que este es un test, un libro muy amigable, como su nombre lo dice, para los que no son muy amigos de los números, le han tenido miedo a los números, por eso terminaron haciendo medicina porque no les gustaban las matemáticas y tienen susto con la bioestadística y llegaron traumados aquí, por eso no son físicos teóricos ni físicos cuánticos, sino médicos, pues vayan perdiendo el trauma, porque ustedes se consiguen gratis por la red este libro de bioestadística amigable y lo empiezan a leer y empiezan a entender cómo se analizan los datos y empiezan a perder el miedo al análisis matemático de los datos. De hecho, una cosa importante que yo siempre le digo a los chicos que quieren formar parte del grupo de investigación y que quieren hacer investigación es que tienen ustedes que perderle miedo a la matemática. Al contrario, termina uno amando y queriendo la matemática porque es una herramienta que le permite entender mejor los fenómenos biológicos que usted está estudiando y descubrir cosas novedosas, cosas interesantes que antes otros habían visto y no habían podido descubrir. Bueno, muy bien, señores. Entonces, ¿cómo les pareció el día de hoy? ¿Cómo estuvimos? ¿Sí les pareció interesante?
Sí, señor. Sí. A ver, vale, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llamó más la atención de la clase del día de hoy? Dame un detalle. Pues, ¿cómo se calcularon las estadísticas? ¿Te gustó? ¿Eres amiga de las matemáticas o te da miedo? No, me gustan. ¿Te gusta? Bueno, Laurita Cortés, ¿qué destacarías de la charla del día de hoy? Pues es que, o sea, a mí se me dificulta mucho la estadística. Entonces, como que recordé cosas que ya se me habían olvidado. Bueno, muy bien, tienes que hacerte amiga, si quieres ser del grupo de investigación, tienes que hacerte amiga de las matemáticas, ¿no? Bueno, Laurita Contreras, ¿qué podrías concluir de esta charla de hoy? ¿Qué te llamó la atención? No, profe, pues que el análisis estadístico pues, es muy importante o sea, para todo el análisis de los resultados. Sí, claro, es fundamental para que tú puedas analizar los resultados. O sea, todo este proceso que hemos cogido de la mano desde cero hasta ahora termina con esto, con análisis estadístico. Necesitas analizar los datos, pero necesitas confiar en que los que recolectaste bien, en que no hay sesgos. Mejor dicho, todo el proceso que hemos visto termina en esta, no termina. Es una etapa, porque vamos a ver otra, que es la publicación. Todo termina con la publicación y ni siquiera termina con la publicación, porque después vienen las cartas a los editores, la discusión en la comunidad, las citaciones. Entonces, no hemos terminado todo este proceso. Apenas estamos ya, recolectamos los datos y vamos a hacer el análisis. Pero es una etapa muy, pero muy importante. Álvaro, y tú que tienes un poquito más de experiencia, ¿qué opinas de lo que hemos visto hoy? Pues, profe, la verdad, habían unos términos, algunos sí los conocía, pero por ejemplo, el coeficiente de variación es la primera vez que lo escucho. Ujú. Y pues no términos así que la verdad también era la primera vez que lo escuchaba como las curvas, de los tipos de las curvas, pues a mí me parece importante saber eso. De todas maneras, para saber qué tan cerca están de la media, digamos, las variables y todo eso. Pues en nuestro caso de la revisión sistemática, muchas de esas cosas no aplican, pero en caso de que uno quiera hacer, digamos, un ensayo, bueno, sí, un análisis con pacientes, sí sería mucho más relevante todos estos temas. Pero entonces, en nuestro caso, pues siento que de todas maneras, tener todo eso en cuenta, pues ayuda al futuro, ¿no? Para poder hacer otro tipo de estudios luego. Claro que sí, sin embargo, fíjate que si tú vas a unir los datos en un metaanálisis, vas a tener que tener en cuenta, bueno, aquí midieron medias, aquí midieron medianas, aquí expresaron el hazard ratio, el riesgo relativo, el OR, o sea, medidas matemáticas que son medidas de efecto, que para que tú combines claramente los datos tienes que mezclarlos que sean de la misma naturaleza. Hazard ratio con hazard ratio, riesgo relativo con riesgo relativo, porque si no, o diferencias de medias con diferencias de medias, si no puede generarte heterogeneidad. Muy bien. Jorge, ¿qué opinas al respecto? ¿Algún comentario del día de hoy? Profe, él tuvo que irse. ¿Quién falta que no le he preguntado? ¿Quién nos queda por ahí? Emanuel está por ahí, Alex está por ahí, David está por ahí, Angeli está por ahí. ¿Quién más está por ahí que no le he preguntado? Bueno, creo que estamos casi todos participaron. Álvaro, Ángela, Laura Contreras, Laura Fuente, Laura Valentina y Vale también todos participaron. Bueno, chicos, entonces, por favor avancen en su documento para que vayan construyendo y vayan aplicando. Entonces, ya viene un nuevo concepto que vimos hoy, análisis estadístico. Entonces, ¿cómo piensan hacer el análisis estadístico? ¿Qué pensarían hacer? Acérquense un poquito con los conceptos que hemos visto a plantear un análisis estadístico. Recuerden que el viernes, que es nuestra última clase, van ustedes a ir a este escenario. Ustedes van a ser los profesores. Cada grupo va a tener 30 minutos para que presente en una presentación de 30 minutos en PowerPoint qué es su propuesta con todos los elementos paso a paso que hemos aprendido durante el curso, ¿ok? Bueno, si no hay más preguntas, quiero darles las gracias y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bye, bye. Buen almuerzo. Gracias. No, profe, gracias. Bueno, Chao. chao, chao chicos, que estén bien, nos Gracias, profe, vemos. hasta luego. Gracias, que estén bien, chao, chao.